Estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente presentando lo que Dios nos dice por la Biblia. Les invitamos a buscar sus Biblias de una vez y estar dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para cada uno en este programa. Hemos estado hablando en estos últimos programas sobre una persona fortalecida en Cristo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta obra divina de fortalecimiento espiritual vimos que comienza en la salvación. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de vosotros que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando Dios comienza una obra espiritual en un alma que se llama salvación, esta obra espiritual es salvación, Dios siempre termina lo que Él comienza. Filipenses 1:6. Es una vida espiritual por el Espíritu Santo que da nuevas fuerzas para vivir una vida santificada. Entonces la obra divina comienza en la salvación, pero la obra divina en un creyente sigue en la santificación. Este proceso por el cual Dios aparta al pecador cada vez más del pecado, del mundo, de su antigua vida, haciéndole más y más como su amado Hijo Jesucristo, transformando su vida de gloria en gloria. Pero la Biblia dice, y este es nuestro nuevo estudio, que hay medios divinos que Dios usa para salvar y después transformar una vida que cree en Jesús y lo acepta como su Salvador personal. 3 medios divinos. Dios usa a su Hijo, Dios usa su Espíritu Santo y Dios usa su palabra. Comenzamos en la lección pasada viendo que la santificación es la obra de Dios número 1, por medio de su Hijo. Y vimos esta primera verdad, Jesucristo es el sacrificio perfecto por todo pecado. Cristo es el sacrificio perfecto para perdonar y salvar de todo pecado. Y vimos en Zacarías 13:1, Jesús es un manantial, es decir, por medio de su muerte en la cruz, un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Gracias a Dios por este manantial. Pero Además, nueva enseñanza hoy, Jesucristo no solo es el sacrificio perfecto por todo pecado, pero en segundo lugar, Jesucristo es el sacerdote perfecto para todo pecador. Jesús es el sacrificio perfecto por todo pecado, gracias a Dios. Pero número 2, tan importante como la primera verdad, Jesucristo es el sacerdote perfecto para todo pecador. Vamos a entrar en este bendito estudio. En el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, Dios ordenó 2 cosas absolutamente necesarias para que su pueblo pudiera acercarse a Él. Número 1, sacrificios por el pecado. Y número 2, sacerdotes para ofrecer estos sacrificios. Vimos la semana pasada que en el Nuevo Testamento de la Biblia, es decir, desde el nacimiento de Cristo hasta el fin del mundo y la creación de nuevos cielos y una nueva tierra y la eternidad, en el Nuevo Testamento de la Biblia, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el sacrificio perfecto por todo pecado. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy queremos ver que el mismo Señor y Salvador Jesucristo es el sacerdote perfecto para todo pecador. ¡Qué buena noticia, amigos! Que todo lo que necesito para poder acercarme a Dios en esta vida y para poder estar con Dios en el cielo, en la gloria eterna, en el mundo venidero, Dios ya ha provisto por medio de dar su Hijo unigénito a morir
y resucitar para ser nuestro Salvador. Jesucristo, provisión perfecta de Dios, perfecto sacrificio, perfecto sacerdote. Ahora, vamos a tratar de contestar dos preguntas principales en este estudio. Jesucristo es el sacerdote perfecto para todo pecador. Número 1, ¿por qué necesito yo un sacerdote? ¿Por qué necesito un sacerdote? Bueno, en el diccionario, un sacerdote es una persona cuyo oficio es llevar a cabo ritos religiosos o culto religioso y especialmente ofrecer ofrendas sacrificiales, ofrecer sacrificios. De acuerdo a esto, la Biblia está de acuerdo con esta definición. Hebreos 5.1 dice, Hebreos 5.1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto era uno de los propósitos principales del sacerdote, especialmente el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento de la Biblia. Ahora, un sacerdote es una persona designado por Dios para acercarse a Dios a favor del hombre, el pecador, como su representante, como su intercesor o su mediador, para que el pecador pudiera acercarse a Dios. Pero quizás uno dice al oír este mensaje, ¿no puedo yo ir directamente a Dios tal como soy? No, tú no puedes hacerlo, ni yo ni ningún otro ser humano. ¿Pero por qué? Porque hay una barrera que estorba tu habilidad y de todo pecador su habilidad y libertad de tener acceso directo a Dios. Esa barrera es el pecado. El pecado no nos permite ir directamente a la presencia de Dios. Moriríamos intentando entrar espiritualmente a la presencia de Dios sin un intercesor, un mediador, un sacerdote. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Medítelo, amigo. Ni tú ni yo estamos en condiciones, sin un sacerdote, no estamos en condiciones para llegar a Dios en nuestro pecado. Dios tiene que rechazarnos del todo. No podemos disfrutar comunión con Él, no podemos orar a Él. Él no escucha a pecadores que están en sus pecados sin un sacerdote que trae perdón y reconciliación. Oh, necesitamos un sacerdote todos. Desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento de la Biblia, de Génesis a Malaquías, Dios instituyó un sacerdocio que hizo posible que su pueblo, un pueblo de pecadores imperfectos, pudieran acercarse a Dios, un Dios absolutamente y eternamente santo y justo. La Biblia dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ningún pecado, ningún error. Él les había dado a Israel, su pueblo en tiempos antiguos, sus 10 mandamientos, la ley moral, revelando su carácter y naturaleza perfectamente santa y justa. Este es lo que revela los 10 mandamientos, sus requerimientos y mandamientos para su pueblo, para que ellos vivieran en la santidad y la justicia que les permite vivir en comunión con Él. Pero pues sabemos por toda la historia de Génesis a Malaquías, todo el Antiguo Testamento, y realmente la historia continúa, sigue en tiempos modernos, Israel rompió todos los mandamientos de Dios.
Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, sin propósito, de manera ligera. Quinto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento, versículo 12, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no hurtarás. Octavo mandamiento, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Noveno mandamiento, quizás yo olvidé, no cometerás adulterio. Y termina, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ni cosa alguna de tu prójimo codiciarás. Amigos, la Biblia dice en Santiago 2:10, si hemos ofendido estos 10 mandamientos en un solo punto, hemos quebrantado la ley de Dios, todos los mandamientos. Hemos echado a perder nuestro récord, nuestra perfección. Por eso no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno en los ojos de Dios. Romanos 3:10 y 12, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabiendo que su pueblo le iba a faltar, le iba a fallar, iban a pecar, Dios proveyó una manera de obtener el perdón de Dios y reconciliación con Él. Esta provisión consistía en una serie de sacrificios, mayormente de animales como corderos, machos cabríos, becerros, ofrecidos por medio de sacerdotes. Sacrificios, sacerdotes. En particular fue el sumo sacerdote que cada día y también en días especiales como el día de la expiación, Levítico capítulo 16, que estos sacerdotes ofrecían sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Hebreos 7, versículo 27. Estos sacrificios sirvieron como expiación por el pecado. Fueron estos sacrificios una satisfacción de la justicia divina. Una manera en que el pecado fuere cubierto, cancelado delante de Dios, y así el pecado fuere perdonado por Dios. Estos sacrificios hicieron posible una reconciliación entre el Dios santo y justo en absoluto y el pobre pecador, culpable, corrupto y condenado, que había quebrantado su ley divina en un punto u otro. Levítico es el tercer libro de la Biblia y habla más que casi cualquier otro libro sobre esta expiación, este sacrificio para perdonar el pecado y reconciliar el pecador con Dios. Levítico 1:4 dice que debería traer su ofrenda a la casa de Dios y pondrá el pecador su mano sobre la cabeza del holocausto, tomando responsabilidad personal por su pecado y por el sacrificio que estaba ofreciendo, y será aceptado para expiación suya. Levítico 4, versículo 20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Qué buena noticia. Versículo 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Versículo 26. Y quemará
toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz, así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Lee el libro de Levítico, bendita provisión para el perdón y reconciliación de un pueblo pecador. Un animal sin defecto, siendo ofrecido en lugar y a favor de un pecador perdido, para que el pecador pudiera acercarse a Dios y no morir por su pecado. Amigos, qué misericordia de un Dios sumamente bueno y misericordioso y amoroso. ¿Por qué necesito yo? ¿Por qué necesitas tú un sacerdote? Porque la presencia del pecado en nuestras vidas estorba y prohíbe la posibilidad de tener comunión y una relación personal con Dios. Y un día estar con Él en la eternidad, en el cielo, en la gloria. Sin un sacrificio por mi pecado, y sin un sacerdote para ofrecer este sacrificio en mi favor, tendría yo que llevar, escuchen, tendría yo y tú que llevar continuamente en esta vida toda la culpa, toda la carga, toda la corrupción penosa de mi pecado. Y después llevar eternamente y para siempre en la eternidad, en el infierno, en la condenación eterna, llevar la condenación de mi pecado bajo el justo y eterno juicio y castigo de Dios. Amigos, Dios es amor, es misericordioso, pero Dios es justo y santo, y sin sacrificio y sacerdote no hay perdón y no hay salvación. Todos necesitamos desesperadamente un sacerdote. Pero ahora, segunda pregunta. ¿Quién es capaz de ser mi sacerdote delante de Dios? ¿Quién es capaz de esto? Bueno, otra vez en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, los sacerdotes del pueblo de Israel llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Hebreos 7:23. Eran muchos porque seguían muriendo año tras año y tenían que designar otro sacerdote. Además, aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron pecadores que necesitaban ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Hebreos 7:27. Eran hombres débiles, humanos, pecadores, imperfectos. Hebreos 7:28, Hebreos 5:2. Pero también, además de todo esto, también los mismos sacrificios que ofrecían continuamente estos sacerdotes imperfectos, pecadores, sus mismos sacrificios fueron imperfectos. Fueron al fin y al cabo animales imperfectos. No podían efectivamente, completamente y eternamente quitar los pecados. Lee Hebreos 10, versículos 1, 4 y 11. 10:4 dice: porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque son imperfectos. Hebreos 10:11. Amigos, aquí la Biblia, la palabra de Dios, no una religión. Busca en tu propia Biblia todos estos textos, es la misma verdad. La Biblia está enseñándonos claramente que ningún sacrificio ofrecido por ningún ser humano puede quitar nuestros pecados. Ningún sacrificio ofrecido por un ser humano puede quitar nuestros pecados. No. Y así darnos perdón. No pueden darnos perdón. Reconciliación, no.
Comunión con Dios, no. Acercamiento a Dios, no. Salvación eterna del pecado, no. Una nueva vida en Cristo, no. Quizás tú dices, pero ¿qué de la misa? Quizás tú preguntas honestamente y sinceramente, ¿qué de la misa? Yo entiendo, he sido enseñado que el sacerdote, siendo un ser humano, imperfecto, cuando consagra el pan y el vino sobre el altar en la iglesia, invoca a Dios para estar presente en la misa, para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es la doctrina de la iglesia, que se convierte en la misa literalmente, aunque sin derramar su sangre en forma visible y palpable, pero espiritualmente la iglesia enseña que cada vez que habla palabras de consagración con el pan y con el vino delante de sí sobre el altar, se convierta literalmente, espiritualmente, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es como una continuación del sacrificio que Jesús hizo en la cruz hace unos casi 2000 años. Y cuando uno toma la hostia, cree que está recibiendo a Cristo continuamente para mantener su vida eterna, su vida espiritual, su salvación. Pero, ¿es verdad? Tú preguntas, ¿es verdad esto o no? Y yo respondo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Le invito a buscar en tu propia Biblia, sea lo que sea tu Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 11, nuevamente. Hebreos 10, versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. De alguna manera podemos aplicar este versículo a lo que sucede en la misa. El sacerdote que ofrece el sacrificio supuestamente de Cristo en la misa es un pecador. No estoy criticando a nadie, todos son pecadores. Son débiles, imperfectos pecadores, como acabamos de leer. Además, no provienen de la tribu de Leví, o es decir, de la línea de Aarón, el primer sumo sacerdote. No. Todo sacerdote, bíblicamente, en el antiguo pacto tenía que provenir de Aarón. Bueno, pero son humanos, pecadores, débiles e imperfectos. Y además, le hago la pregunta, razonando bíblicamente con la verdad. ¿Es necesario que Jesucristo sea ofrecido y recibido una y otra vez tras vez, continuamente? ¿Es necesario ofrecer a Cristo como pretenden hacer los sacerdotes vez tras vez a través de la misa? Noten los siguientes textos bíblicos en el libro de Hebreos. Hebreos 7, versículo 27, que no tiene Cristo necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Cristo no tenía pecado. Porque esto hizo Cristo, lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, perfecto sacerdote, perfecto sacrificio. Hebreos 9, versículo 12, dice, Cristo entró en el cielo y ofreció no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el cielo, en la presencia de su Padre. Hebreos 9, 24 dice, Jesús ahora está presentándose por nosotros, creyentes en Él, ante Dios. Versículo 26 dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 10,
Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vez tras vez, en el libro de Hebreos, la Biblia dice que Jesucristo fue ofrecido hace casi 2000 años. Una vez para siempre por los pecados. Ahora, después de haber muerto y resucitado, Jesús ascendió y la Biblia dice en Hebreos, se sentó a la diestra de su Padre, terminó su obra que vino a hacer aquí en la tierra. Se ofreció a sí mismo, fue sepultado, resucitó y llevó su sangre, dice la Biblia, a la presencia de Dios en el cielo, en el lugar santísimo, y presentó su sangre a su Padre. Y su Padre dijo, estoy contento con lo que hiciste por toda la humanidad. Pagaste el precio de su perdón y redención y salvación. Y ahora Cristo está intercediendo como sumo sacerdote delante de su Padre para perdonar y limpiar todo pecador que se acerca a Dios por medio de él. Hebreos 7:25. Por lo cual puede Cristo, Hebreos 7:25, por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente, es decir, continuamente y eternamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Termino, amigos, con estas aplicaciones. Número 1, amigo, ¿en qué sacrificio confiarás tú de hoy en adelante para tu perdón y salvación? El sacrificio de Jesucristo hecho una vez para siempre en la cruz y que su Padre Dios aceptó plenamente como pago perfecto por todo tu pecado, o seguirás confiando en el sacrificio del sacerdote hecho continuamente día tras día en la misa, pero sin autoridad, sin aprobación en toda la Biblia. En ningún lugar se encuentra aprobación de Dios sobre un sacerdote humano en estos tiempos para ofrecer sacrificios por el pecado. No hay. ¿En quién confiarás, amigo, de aquí en adelante, conociendo la verdad? Número 2, amigo, ¿en qué sacerdote confiarás? ¿Un hombre humano, débil, pecador, imperfecto y sin autorización alguna por Dios y su palabra para ofrecer sacrificios? ¿O confiarás en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres? 1 de Timoteo 2:5. ¿En quién confiarás? Lo mismo aplica a María o Guadalupe, o cualquier de los santos, o cualquier otro mediador o intercesor. Todos eran o son seres humanos. Débiles, imperfectos, mortales, pecadores, todos. El hombre los ha canonizado y glorificado y exaltado para ser mediadores. Pero la Biblia dice, 1 de Timoteo 2:5, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Perfecto sacrificio, una vez para siempre, perfecto sacerdote que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Lee, amigo, en esta misma semana el libro de Hebreos. Y después lee todo el Nuevo Testamento de la Biblia y pregúntate, leyendo el libro de Hebreos y todo el Nuevo Testamento, ¿quién en verdad es digno y capaz y autorizado por Dios para ser mi sacrificio por mis pecados y mi sacerdote delante de Dios? ¿Quién es digno? ¿Quién es autorizado? ¿Qué decisión tomarás tú? Te invitamos a venir a Cristo. No tienes que ir por María para llegar a Cristo. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí
todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dijo en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Directamente vaya a Jesús, a su trono de gracia, Hebreos 4:16. Pide misericordia, es decir, el perdón de tu pecado. Y pide gracia de Dios, su don de salvación. Si eres creyente, pues pide perdón como creyente, pide su gracia, su ayuda, su fortalecimiento espiritual. Romanos 8:34, Jesús murió, resucitó e intercede por nosotros. Él es nuestro abogado para con el Padre. Jesucristo el justo, 1 de Juan 2:1. Y no se olviden, terminando así, cuando Cristo dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces, me vas a negar. No, no te voy a negar, me vas a negar. Pero Pedro, Satanás ha querido zarandearos, ustedes apóstoles, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Creyente en Jesús, que intercesor, que mediador, que sacerdote. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, intercediendo por nosotros como creyentes que han fallado, pero gravemente como Pedro a su Señor. Cristo le perdonó y sirvió. Cristo perdonó a David, que adulteró. David, que mató. David, que mintió y engañó. Siguió sirviendo como rey. Sufrió grandes consecuencias, pero fue perdonado. Bendito Salvador Jesús, único sacrificio, único sacerdote. Dile, te recibo como mi Salvador, que me perdones tú y ningún otro. Y creyente, sigue confiando en Él en estos tiempos de inseguridad. Acércate confiadamente a su trono de gracia, no te fallará jamás. Confiesa tu pecado, confía en Él y Él hará. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ojalá pronto van a invocar y recibir este bendito Salvador personalmente. Que Dios les bendiga.